vamos a hablar un poco acerca de la introducción del libro de Jeremías. Se conoce al profeta Jeremías como el profeta llorón. Y se le dice así justamente porque él fue testigo de lo que él mismo había profetizado por tanto tiempo acerca de la destrucción de Jerusalén. Y como una descripción vívida de lo que sucedió, encontramos el libro de Lamentaciones. Es decir, el libro de Jeremías es la historia y la profecía de lo que vendría sobre Jerusalén, el por qué vendría lo que vendría sobre Jerusalén, inclusive la descripción, vamos a decirla, política, religiosa, doctrinal, de todo el suceso de la destrucción de Jerusalén, de los sitios y destrucción de Jerusalén. Pero la lamentación es justamente ese momento en el cual Jeremías ve cuando están llegando los ejércitos babilónicos y están destruyendo el templo. Y entonces él se lamenta, él llora. Y todo ese registro de ese momento está allí en el libro de Lamentaciones. Así que bueno, vamos a comenzar hablando primeramente de esto, ¿no? Del libro de Jeremías, que es un libro que, bueno, como ya lo hemos mencionado, es fundamental, no podemos dejar de leerlo. Es un libro que presenta a un pueblo, a un hombre, a una crisis espiritual en la que se encuentra en ese momento el mundo, específicamente el pueblo de Israel. Y comienza este libro con las palabras sencillas, las palabras de Jeremías. Las palabras de Dios que vino a Jeremías, si nos guiamos por la Septuaginta. Y el nombre que aparece de Jeremías, obviamente conocemos que Jeremías son nombres hebreos con significado, como Elías y como otro, como Jacob. En este caso particular, Jeremías significa Jehová sea exaltado. Jehová sea exaltado. Y justamente es particular este nombre para el ministerio del profeta Jeremías, debido a que no pareciese que en la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén Jehová esté siendo exaltado. Pero es que ocurre que sí, porque como ya hemos estudiado en otras ocasiones o hemos leído en los testimonios del espíritu de profecía, la justificación por la fe no es otra cosa que la obra de Dios, que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por éste lo que él no puede hacer por sí mismo. Y eso es lo que estamos viendo o lo que vamos a ver en este libro de Jeremías. Cómo Dios intenta justificar a su pueblo, hacerlo justo, que vive una vida de santidad, y como las palabras y las enseñanzas no fueron suficientes para lograr tal propósito, Dios mismo actúa y los entrega a manos de sus enemigos, de los babilonios, para que humillen en el polvo la gloria que ellos creen que tienen, y entonces poder hacer por ellos, específicamente por los que aún buscan a Dios, lo que ellos no pueden hacer por sí mismos, que es sacarlos del hoyo, que es justificarlos y que es hacerlos testigos suyos. Eso es lo que vamos a encontrar en el libro de Jeremías. Por el nombre que tiene el libro, indudablemente, Jeremías es el autor de este libro, pero sabemos también por el mismo libro que él no trabajó solo, que él tuvo un ayudante, un hombre llamado Baruch, hijo de Nerías. Y desde allá vemos aquí lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento, que Jesús nunca envía un hombre para que trabaje solo, porque cuando envió a los apóstoles, los envió de dos en dos. En este caso, Jeremías iba con su colega Baruch, que era un fiel secretario de Jeremías, y que su labor principal fue redactar, preservar y compilar, según algunos, este material profético que está en este libro. Es decir, Jeremías recibía el mensaje, Baruch lo escribía, el mensaje llegaba al pueblo. Ahora, en esta historia o en este ministerio hubo un momento dramático que fue cuando en el cuarto año de Joacim, rey de Judá, aproximadamente en el año 604 antes de Cristo, justo antes de que Daniel fuese llevado a Babilonia, Dios ordenó al profeta que escribiera el contenido principal de sus predicaciones. Y bueno, Jeremías las dicta
Baruc las escribe y se le da la orden a Baruc de que lleve ese mensaje, que lo lea en el templo de Jerusalén un día de ayuno. Imaginémonos esta escena, ¿no? Allí el profeta que ha recibido la palabra y que el secretario ha escrito, ahora debe ser leído en público en el día del ayuno a la entrada del templo. Y eso causó, por supuesto, gran revuelo y conmoción, que finalmente llegan estas palabras a ser leídas ante el rey. Y cuando el rollo es leído delante del rey, Joacim toma un cuchillo, corta el rollo y lo arroja al fuego. ¿Por qué? Porque no le agradan las palabras que están en esta profecía. Y que lo que, bueno, vemos allí que Dios, o ya veremos allí que Dios le manda otra palabra al mismo rey, pero le añade consecuencias y castigo, mostrando que aunque se pueda quemar un rollo, no se puede destruir la palabra de Dios. Como Joacim, muchos lo han intentado y lo siguen intentando y lo intentarán. Pero Jesucristo ya lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, ¿qué podemos decir de Jeremías, el hombre que está detrás del profeta? Bueno, era un hombre, como ya hemos dicho, sensible porque es cuando contempla la destrucción de Jerusalén, se sale en llanto, ese mismo llanto que luego vamos a ver en Jesucristo, cuando dice el Evangelio que Jesús estaba entrando también a la ciudad de Jerusalén, desde la montaña lo vio, se detuvo un momento y dice la Biblia que Jesús lloró. Y lo relata muy bien en la Ana de Juan en el Conflicto de los Siglos, el capítulo 1. Pues eso que hizo Jesús no es más que un eco de lo que ya antes había hecho Jeremías, impulsado por el mismo Espíritu de Cristo. ¿Y qué vemos también de la sensibilidad de Jeremías? Bueno, en los capítulos 11, 12, 15, 17, 18 y 20, vemos las confesiones de Jeremías, las luchas internas que tenía este profeta, que por naturaleza era tímido y retraído como muchos de nosotros, que también tenía sus luchas con conflictos íntimos e intensos, pero así como era, Dios lo tomó, porque Dios toma lo débil para avergonzar a lo fuerte. Lo transformó en un poderoso profeta. Es una gran lección, que ya también luego la escribiría Pablo, como ya le he mencionado. Dios toma a los débiles para avergonzar a los fuertes. Y así como Jeremías tenía sus luchas, tenía miedo, tenía sufrimiento, sin embargo Dios lo usó nosotros también, con nuestras luchas, con nuestros miedos, con nuestro sufrimiento. Dios espera y desea usarnos a nosotros. Ahora vamos a hablar un poco del llamamiento que Dios hace a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Era un descendiente de un sacerdote, por tanto le correspondía el sacerdocio por herencia. Era de los sacerdotes de Anatot, que eran aproximadamente 4 kilómetros al noreste de Jerusalén. Dícele él mismo que su padre era Hilcías, no el mismo Hilcías, sumo sacerdote que descubrió el libro de la ley durante el reinado de Josías. Sin embargo, con todo esa, por así decirlo, con todo ese pasado, con toda esa herencia, que le correspondería pues ser un sacerdote más del templo, Dios lo llama y no precisamente a ser sacerdote, sino a predicar en Jerusalén. Y no solamente en Jerusalén, sino también a todas las ciudades de Judá. Y cuando avanzamos en el libro nos damos cuenta que inclusive Dios le dice que lo había dado por profeta a las naciones y lanza profecías contra todas las naciones: Egipto, Asiria, Nínive, todas las naciones contemporáneas. Pero regresándonos a Judá y a Jerusalén, es donde comienza él su ministerio. Comienza a predicar. El pueblo comienza a escuchar. Sus propios conciudadanos, sin embargo, los propios que vivían en su misma ciudad, conspiran para matarlo porque no agradaba su predicación. Él estaba en peligro en Anatot, estaba en peligro en Jerusalén, y él mismo es el primero que anuncia el fin del templo de Jerusalén. Lo compara con Silo, dice que llegará a ser como Silo, en la que estaba pues abandonado, y haciendo recordar al pueblo cómo el arca fue llamada por los filisteos justamente por el pecado de los sacerdotes, de los hijos de Elí. Pero eso más bien, en lugar de provocar arrepentimiento, provocó ira, provocó deseos de matarlo.
Sin embargo, esa semilla no se perdería del todo, porque si sacamos la cuenta de las edades que tenía Daniel y de las edades cuando comienza y continúa predicando Jeremías, nos vamos a dar cuenta que Daniel era un niño cuando escuchó y cuando comenzó pues su ministerio Jeremías, y que indudablemente la labor que hizo Jeremías siendo fiel en su profetización causó una honda impresión en Daniel, y lo vemos luego cómo fue Daniel de fiel en Babilonia. Así que bueno, esto tenemos que también internalizarlo todos, y yo el primero, ¿no? Que cuando Dios nos llama a una misión de denuncia de apostasía, una misión profética, como la que llamó Jeremías, no tendremos una vida cómoda, no tendremos una vida popular, no tendremos una vida en la cual todo el mundo hablará bien de nosotros. Al contrario, todos querrán hablar mal, todos querrán matarnos, todos querrán destruirnos, todos querrán acallarnos, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que hacer como Jeremías. Inclusive recuerdo un pasaje que cuando yo comencé en este camino de la que llaman disidencia, pero sería realmente el camino de la restauración del adventismo original, hay un texto que me impactó profundamente, que es cuando Dios le dice a Jeremías: haré tu rostro de diamante, dándole a entender de que tendría la dureza y la fortaleza de un diamante para soportar todo lo que vendría. Eso me impactó mucho, me agradó mucho esa promesa, justamente porque Dios advierte pues, y promete que nos hará fuertes para que la crítica y todo lo que vendría no nos haga tanto daño como si fuésemos, cañas movidas por el viento. Y es particular esto, ¿no? Que Jeremías, Dios le dice: te haré tu rostro fuerte como diamante, pero eso no quita de que él no dejó de ser sensible y de llorar y de sentirse triste por la destrucción del templo. Hablando ahora del mundo en el que Jeremías predicó, nos encontramos que cuando él tiene su ministerio, comienza y desarrolla su ministerio, existían tres grandes potencias luchando por la supremacía. Estaban Asiria, Egipto y Babilonia. Asiria bajo el rey Asurbanipal, que estaba ya estaba declinando su poderío. Egipto se había liberado pues justamente de Asiria, trataba de recuperar su poder. Y es cuando aparece Babilonia en el escenario político. Antes de lo que conocemos en la Biblia como Nabucodonosor, se encontraba Nabopolassar, que era el padre de Nabucodonosor. Comienza él, es el padre de Nabucodonosor, quien comienza el predominio del imperio neobabilónico. Ya para el año 612 cae Nínive, que es una de las principales ciudades de Asiria. Y en la misma escritura de Jeremías se menciona que por allí, por el año 605, un año antes de que Daniel fuese llevado a Babilonia, hubo una batalla en Carquemis donde Babilonia derrota a Egipto y se erige como la única potencia política mundial. Entonces es allí cuando Jeremías está predicando su profecía. Los imperios están cayendo, las naciones están luchando, hay, todo un escenario político cambiante, y está Babilonia levantándose como el único imperio político mundial. Hablando ahora de la parte política en Jerusalén, Jeremías mismo menciona cuáles son los reyes los reyes de Jerusalén, los de Judá, en los que él tiene su ministerio. Y son Josías, él comienza en el reinado de Josías, continúa en el de Joacás, en el de Joacín, que es cuando Daniel es llevado a Babilonia, en el de Joaquín, que es cuando Ezequiel, otro profeta contemporáneo, también es llevado a Babilonia, y Sedequías cuando es el fin de la nación, cuando ya es destruida, que es cuando se escribe posteriormente el libro o es cuando suceden los eventos escritos en el libro de Lamentaciones. A cada uno de estos reyes Dios le mandó un mensaje, y Jeremías le predicó, le profetizó. Cuando Josías tenía 8 años es que comienza a profetizar Jeremías en este reino. Y bueno, Dios acompaña a Josías. Recordemos que Josías hizo reformas, eliminó centros de idolatría,
trató de restablecer el culto verdadero, descubrió o restauró la ley de Dios, el libro de la ley de Dios que estaba oculto, que estaba perdido. Se hizo una Pascua como nunca se había hecho antes. Sin embargo, Josías muere prematuramente cuando él, de voluntad propia, no por instrucción de Dios ni del profeta, va a luchar contra el faraón de Egipto, y Dios no le había dado eso y ahí muere, ¿no? Luego viene Joacás, que se coloca en el trono de su padre, Joacín, pero no duró mucho, fue depuesto por Egipto. Vemos también allí en esa historia cómo los reyes de Judá están bajo la sujeción, ya sea ahora mismo en esto que hemos visto de Egipto, y luego vamos a ver de Babilonia. O sea que al final Judá ya no es independiente, depende de las potencias mundiales, primero Faraón, primero Egipto, luego Babilonia. Luego llega Joacín, que es cuando ocurre la primera deportación, que es cuando Nabucodonosor se lleva a Daniel, a sus 3 compañeros, y inclusive dice Daniel capítulo 1, parte de los utensilios de la casa de Jehová se los llevó y los colocó en el templo del Dios de Nabucodonosor, como símbolo, ¿no?, de que su Dios era superior que el Dios de Jerusalén. Y después vino Joaquín, que sería también un descendiente de Joacín, también duró 3 meses apenas. Allí fue cuando fue llevado Ezequiel a Babilonia. Y el último, ya mencionamos, era Sedequías, fue uno que puso allí mismo Nabucodonosor. Algo así como podríamos comparar, ¿no? Porque estamos viéndolo textualmente ahora. Así como vino Donald Trump, depuso al rey de Venezuela, al gobernante de Venezuela, se lo llevó preso, como hizo con Joaquín, y colocó en su lugar a la que ahora funge como la presidenta. Bueno, exactamente hizo lo mismo Nabucodonosor. Por eso es que ya en el pasado hemos hablado acerca de esto, cuando sucedió pues este evento, lo comparamos con esta historia, porque exactamente la moderna Babilonia, que sería Estados Unidos, exactamente hizo lo que la antigua Babilonia. Ahora, justo es interesante que en el reinado de Sedequías, que fue puesto como rey por Nabucodonosor, es cuando llega el fin de Jerusalén. Es cuando llega la destrucción. ¿Cómo llegó la destrucción? ¿Cuál fue el contexto espiritual? Ya lo sabemos, la apostasía del pueblo, la idolatría. Pero el cómo ocurrió políticamente, bueno, Sedequías quería rebelarse contra Nabucodonosor y buscó alianzas contra los reyes cercanos, que eran los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón. Intentó hacer una alianza antiimperialista contra el imperio de Babilonia. Y es cuando Jeremías le da un mensaje y le dice: Judá debía someterse al yugo de Babilonia. Eso es algo que no era popular, era algo que no parecía coherente, porque Dios quería, según ellos tenían entendido, Dios quería usar al pueblo de Israel, pero esto era el mensaje presente. No era un mensaje popular, como ya dijimos, pero era el mensaje de Dios. Sedequías se reveló la palabra del rey, se reveló la palabra de Dios a través del profeta, y fue lo que provocó que Nabucodonosor entonces tomase otro sitio sobre Jerusalén y se llevasen al rey, destruyesen todo el templo, destruyesen la independencia y bueno, quedase apenas unos pocos allí en Jerusalén. Ese sería el remanente que quedó allí en Jerusalén junto con Jeremías. Ese remanente estaba liderado por Gedalías, que era un gobernador que estableció su sede en Mizpa. Jeremías lo estaba apoyando, sin embargo también fue asesinado, había muchas conspiraciones. Entonces un grupo de judíos, cuando ven toda esta situación, deciden huir a Egipto, no a Babilonia sino a Egipto, también contrariando el mensaje de Dios dado por medio de Jeremías. Y así es la historia que comenta en este libro de Jeremías, un repaso breve de lo que pasa con Israel y con las naciones vecinas. ¿Cuál es el tema entonces central de Jeremías? Ya lo hemos mencionado. Realmente el tema central es Dios amonestando a su pueblo, que se ha apartado de sus leyes, de sus mandamientos, llamándolo a volver
al original, a los mandamientos que él dio a través de Moisés, a la ley y al testimonio, llamándolos a restaurar, podríamos decir, ¿no? Para hacerlo parecido a nuestro lema, llamándolo a restaurar el judaísmo original, no el judaísmo que había apostatado, no el judaísmo de los falsos profetas de Jerusalén, no, el judaísmo original, la religión original que Dios le había dado primeramente a Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob, luego a los 12 patriarcas y finalmente se solidificó, se fundamentó, se especificó a través del ministerio de Moisés. Los estaba llamando Dios a que volvieran a eso. El pueblo indudablemente no quiso, no escuchó. La reforma de Josías no fue suficiente, para retrotraer toda esa apostasía que se había introducido en Jerusalén, justamente por medio de Manasés. La apostasía que se había introducido, que eran los dioses paganos, ¿no? Los dioses de Baal, Astarte y Tamuz, esa tríada babilónica. Entonces, como no atendieron el llamado, finalmente fueron entregados a Nabucodonosor. Y una nota final, para los que les gustaría profundizar más aún, y si lo hacen en la semana, cuando nosotros leemos el fin de Jerusalén, cuando Jeremías hace el libro de Lamentaciones, si leemos el comentario que hace Elena de White de ese momento, de ese evento, ella, después de describir todo lo que dice la Escritura y todo lo que sucedió en ese momento, esa historia la convierte en una tipología, porque refleja que eso mismo es un símbolo de lo que vendrá al mundo cuando se ponga la ley dominical. O sea, yo entiendo que lo más famoso que se conoce como tipología de la ley dominical representa Mateo 24, donde dice que la abominación asoladora se pondrá en el lugar santo y entonces hay que huir de Jerusalén. Eso es lo más famoso cuando Elena de White comenta de que así pasará con la ley dominical. Pero es lo más famoso, porque la misma Elena de White también toma otro sitio de Jerusalén, no el de parte que hicieron los romanos contra Jerusalén, sino el que hicieron los babilonios contra Jerusalén, como también un símbolo de lo que vendrá al mundo con la ley dominical. Con lo cual, todo el libro de Jeremías, todo el libro de Lamentaciones, cobra un sentido no solamente histórico, no solamente de lección, sino también un sentido tipológico y profético. Porque entonces describe con mucho más detalle que lo que hace Mateo 24, describe con más detalle que Mateo 24 esa destrucción final, ese sitio de Jerusalén, esa ley dominical, ese resurgimiento del poder babilónico y de los reyes de Babilonia, inclusive toda la experiencia de Daniel en Babilonia están en este contexto, por lo cual también nos coloca el libro de Jeremías un contexto más cronológico de todos esos eventos que sabemos que también son tipológicos que sucedieron en el tiempo de Daniel, como Daniel luchando por ser fiel a sus principios de salud, como los amigos de Daniel luchando por no postrarse ante la imagen, como Daniel en el foso de los leones, como todas estas historias, como los amigos lanzados en el horno de fuego, todas esas historias que están en este contexto del ministerio de Jeremías y en este contexto que hemos hablado el día de hoy. Así que bueno, hay mucha, cuando vemos esto de esa perspectiva, lo que podemos darnos cuenta es que tenemos mucha más información que la que pensábamos referente al pasado, al presente y al futuro en la Escritura. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga y que nos ayude a abocarnos a este estudio, a este libro que nos va a dar maravillosas lecciones, maravillosas esperanzas y sobre todo nos va a dar la palabra que permanece, que es la palabra de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga.